Hola, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Ademir Gómez, obrero del Ministerio Internacional de Desamor, y para mí es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Quiero enviarles un saludo muy especial a todos los jóvenes, los de la congregación y todos los que puedan estar viendo este video. Hoy quiero compartirles con ustedes una palabra que tiene como título: Si te duermes, caes. Es una historia que está en el libro de los Hechos. Es una historia del cual he escuchado muy poco, la verdad, y que sé que ha traído un mensaje especial a mi vida, y que es muy posible que, aunque haya sido muy poco nombrada, hoy el Señor pueda tocar tu corazón y puedas entender lo que Él quiere contigo esta tarde. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7 al 12. Dice así: visita de despedida de Pablo a Troas. Eh, en otras traducciones dice que el lugar se llama Troadet. Dice en el versículo 7: el primer día de la semana, reunidos todos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Eh, esta es una historia de un joven, particularmente tiene que ver mucho con todos nosotros. Es la historia de un joven que se llama Eutico, tiene como nombre Eutico, y, y Pablo, digamos que es el protagonista secundario. Aquí el protagonista es Eutico. Nosotros, al leer esta historia, podemos ver cómo muchas veces somos Eutico. Y vamos a leerlo nuevamente, pero entendiendo lo que estamos leyendo. ¿Listo? El primer día de la semana, reunidos todos los discípulos para partir el pan. Era muy común en la iglesia primitiva compartir siempre alimentos. Pero cuando en este pasaje dice partir el pan, está hablando específicamente de la cena. Esto es una visita que tiene Pablo, eh, que va de regreso, porque viene uno de sus viajes para despedirse de los habitantes de esta comunidad de Troas o Troader. Y esta reunión él la hace el primer día de la semana, y entendiendo eso, pues es situados en ese tiempo, estaríamos hablando del día domingo, específicamente después de las 6 de la tarde, para lo que nosotros tenemos como día. El día para ellos comienza a las 6 de la tarde, estamos hablando del contexto de, de esta historia. Y ellos se reunieron para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Pablo era un hombre que, conforme a lo que podemos leer en la palabra, tanto en los hechos como en todas sus cartas personales, es decir, a personas como Tito o Filemón, o también las cartas que él da a las iglesias, vemos que él es una persona que enseña muchísimo, una persona apasionada, que le gusta dar a entender las doctrinas básicas. De hecho, nosotros los cristianos tenemos fundamentos de Cristo, y de lo que tenemos que hacer en una congregación es gracias a que Pablo enseñaba todo esto. Eh, Habiendo de salir al día siguiente, se alargó el discurso hasta la medianoche. Bueno, yo creo que aquí, cuando hablamos de alargar, yo me identifico. Cuando yo
hablo del Señor y cuando yo de repente tengo la oportunidad, yo me extiendo. Y no porque lo predisponga o yo me dedique a hacer esto. Simplemente para mí es un deleite el compartir del Señor y hablar de su palabra. Cuando la gente viene a mí o hay cualquier tipo de conversación, yo lo que hago es hablar del Señor. Y me identifico con Pablo y yo sé que de pronto algunos de ustedes también lo hacen. De pronto no como tal en la palabra, pero sí en temas que son de su interés y que cuando te encuentras una persona con quien hablar eso, tú te extiendes, ¿listo? Entonces, Pablo venía a despedirse, él tenía la necesidad de viajar, entonces él aprovecha para compartir con ellos el pan, o sea, propone hacer la cena de la comunión, la Santa Cena, y también enseñarle de pronto algunos asuntos. No dice específicamente cuáles, pero tienen que ver, me imagino, con el manejo de la congregación o algunos consejos que tenía que compartirles. En el versículo 8 dice lo siguiente: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Leyendo este punto, a veces uno pasa de largo y simplemente lo lee y no entiende. Pero cuando dice que había muchas lámparas, se me viene a la imagen un lugar muy iluminado. Pero entendiendo de que en esa época no había energía eléctrica y que pues la luz como tal, la iluminación se manejaba por lámparas, lámparas de aceite. Entonces ahí veo dos cosas. Primero que el lugar ya estaba preparado para, digamos, tener esa reunión de despedida. Y segundo, eh, me da a entender implícitamente de que había muchas personas. Las personas en la noche, en esa época cuando no había luz eléctrica, cuando solían salir en la noche o comenzaba el día después de las 6 de la tarde, salían con sus lámparas de aceite. Y estas lámparas eran usualmente cargadas por todas las personas, porque pues necesitaban ver por dónde andar. Entonces, cuando también dice que en este lugar había muchas lámparas, me da a entender de que había muchas personas también. También identificamos aquí que la palabra nos dice que es un aposento alto. Este es un término que le dicen a, a los lugares como segundos, tercer piso en la Biblia, ¿no? Y aquí podemos, pues leyendo detenidamente, vemos que en el versículo 9 cuando dice que Eutico cayó, dice que cayó del tercer piso. Entonces ya pues nos situamos que estamos en un tercer piso. Listo, continuamos con el versículo 9 y dice así: un joven llamado Eutico. Aquí está, Eutico, un nombre que nunca había conocido antes o no lo había escuchado. Me llamó la atención, es un nombre diferente, pero es el nombre que llevamos muchas veces y no nos hemos dado cuenta. Un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido del sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, Pablo hablaba, él estaba en su salsa, como dicen, estaba encantado de compartir. Entonces él se alargó. Vencido del sueño, este joven cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Bueno, yo entendiendo en este versículo, Eutico estaba ahí, escuchando, ¿no? Y es un pasaje muy rico porque podemos entender muchísimas cosas y podemos aplicarlo en nuestra vida muchísimas veces. Eutico es un muchacho y lo dice, es un joven, se sienta en la ventana. En el versículo dice que él estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Eutico es un muchacho que está sentado en una ventana y que al parecer la conversación de Pablo le causaba sueño.
En muchas ocasiones yo he estado en el lugar correcto, en la casa de Dios, o en donde se está predicando, o en donde hay gente que tiene la intención de compartir algo que es para mi beneficio. Y yo sé que a mí como a ustedes les ha pasado de que estamos con la cabeza o la mente, por decirlo así, en otro lugar. Eutico al parecer no tenía interés en lo que decía Pablo y por el contrario, porque él se alargó, le dio pues sueño. Digámoslo así, estaba aburrido. Y es un término pues que es muy popular, pero es la verdad. Eutico representa a cada uno de nosotros cuando hemos estado ahí en el lugar y no hemos puesto cuidado. Eutico representa ese momento de nosotros en donde se habla la palabra o en donde nos han compartido y nosotros no hemos prestado atención. Eh, a mí me interesa eh, unas cosas que de pronto no se están hablando y eso hace que yo pierda como el interés y la desconcentración. Es muy fácil perder el interés o perder la desconcentración o que le dé sueño a uno en un lugar oscuro. Yo creo que ustedes comparten conmigo esa idea, pero un versículo antes aclara muy pero muy bien de que el lugar estaba muy iluminado. Como lo es ahorita en este momento cuando tengo que compartirles esta palabra a ustedes y tengo una luz de frente para que me ayude con la iluminación. Esa luz no me permite desconcentrarme, esa luz lo que hace es que yo mantenga despierto. Y de la misma manera yo creo que intencionalmente en este pasaje dice que hay muchas lámparas y que el lugar estaba muy iluminado. Eutico no tenía problemas, digámoslo así, porque el lugar esté oscuro y de como sueño, ¿no? Eso nos pasa a muchos, que cuando el lugar está oscuro nos da sueño. Pero Eutico dice que la charla de Pablo le produjo sueño. Yo era así, en muchas ocasiones. Y yo sé que tú has sido igual. Pero bueno, ya estamos aquí y sabemos que todas esas cosas nos han ayudado para madurar. Este joven estaba sentado en la ventana. La ventana representa muchas, pero muchas cosas. Eh, yo no sé a quién se le ocurre tener sueño y sentarse en una ventana. Por eso creo que Eutico no tenía sueño antes de que comenzara la charla. Porque si él tuviera sueño, él buscaba una silla, un rincón, algo más oscuro y por ahí cabeceaba o pescaba, como dicen por ahí. Pero el muchacho tal vez comenzó con interés, pero se distrajo. La ventana quiere decir distracción. Cuando tú te sientas o te arrimas o te acercas a una ventana, lo que puedes ver es muchas cosas. Precisamente por eso los auditorios y los salones tienen un diseño especial con las ventanas, para que uno no esté mirando y desconcentrando, o sea, desviando su mirada. Cuando uno está en la ventana, uno puede tener la conversación con alguien dentro del recinto, pero uno se distrae fácilmente. Cuando uno está en la ventana, uno también lo que puede hacer es esperar a alguien que esté afuera o estar pendiente de algún asunto. Yo creo que muchos de ustedes han tenido vecinos que miran mucho por la ventana. Pero bueno, Eutico es un muchacho, ¿no? El estar en la ventana también puede ser que sea el resultado de una actitud de rebeldía. Tal vez Eutico fue obligado o persuadido para estar en esa charla. Camine, mi hijo, vamos, que si me dice que es joven, muy seguramente ahí estaba su papá o su tío o algún familiar. O su iniciativa lo llevó a conocer o a entender o su curiosidad. Lo que sí se sabe es que estuvo en la ventana y cuando tú estás en una ventana, cualquier ruido, cualquier movimiento, cualquier cosa te distrae. Esa ventana representa distracción. Muchas veces nosotros somos Eutico, estamos en el lugar correcto, tenemos a Cristo, estamos en la familia donde se predica, donde se vive esa palabra. Muchas veces nosotros tenemos padres que
que son gente ejemplar. Pero nosotros damos por sentado que listo, ahí estamos. Y nos descuidamos. Y igual que Eutico, podemos caer. Y esta palabra se llama si, si te duermes, caes. El estar en una ventana y tener sueño es símbolo de peligro, definitivamente. Por eso digo que es, ¿a quién se le ocurre irse y dormirse en una ventana? Estamos hablando de un tercer piso, que realmente en esa época los pisos, o digámoslo así, cada nivel era muy alto por la cuestión del calor. Entonces, entendiendo eso, pues no me cabe en la cabeza que él tuviera sueño antes. Ahora, Eutico. Eutico eh, nos enseña a que no debemos dormirnos. Eutico nos enseña que si no encontramos deleite en la palabra del Señor, pues la verdad, todo este asunto no tiene sentido. En un pasaje de la Biblia que está situado en Salmos 1, en el versículo 2, leámoslo del 1 al 2. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2 del Salmo 1. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y qué bueno que diga de noche, porque esta historia está situada pues en esa época, en el día, ¿no? Porque estaba comenzando, pero también muestra que hay oscuridad a la noche. Y entendiendo eso, nos llama a nosotros a deleitarnos en la palabra. Cuando tú te deleitas, cuando tú estás enamorado, la persona que te atrae no te hace sentir aburrido, no te hace sentir con sueño. Tú quieres estar con ella, tú quieres hablar, tú quieres charlar, tú quieres pasar tiempo, tú tienes su mirada, tu mirada, tú la tienes puesta en esa persona y para ti todo lo que haga, todo lo que se diga es interesantísimo. Eutico no tenía este sentido, no tenía mucho interés. Y Eutico se durmió y definitivamente cayó. Cuando nos dormimos espiritualmente, trayéndolo a esta enseñanza, el sueño nos va abrazando. ¿Cómo llega el sueño? Dejando de orar, dejando de leer la palabra, dejando de tener relación con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor, con tus amigos que sabes que son realmente personas que buscan al Señor. Y eso es muy importante, y más para los jóvenes, porque una amistad te puede impulsar y te puede ayudar a buscar más de Dios. Vemos amistades en la Biblia que, que hacen eso. Y vemos una relación de tres amigos en el Antiguo Testamento que decidieron entre los tres ir hasta lo último con tal de servir a Dios y amarlo con todo su corazón. También vemos como algunas amistades a uno pueden persuadirlo para desviarlo. Y muchos de nuestros amigos muchas veces ni saben que somos hijos de Dios, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que somos representantes de Dios en esta tierra, que somos verdaderamente jóvenes que aman al Señor. Y esto pasa muchas veces y los jóvenes caen. Aquí Eutico cayó, ¿no? Por eso se cae tanto, la juventud por eso cae tanto en pecado, en fornicación, en mentira, en drogas, en
tanta cosa que se puede enredar al joven, y esto es porque en muchas ocasiones hay influencia. Ahora, deleitémonos en el Señor. En ese Salmo capítulo 1 versículo dice que sino que en la ley está su delicia. Cuando hablo de delicia, lo podemos llevar como ejemplo a algo que te gusta, que te fascina, que tú puedes vivir una y otra vez, algo en lo que te fascine hacer, ya sea un hobby, eh, no sé, algo que te guste, una comida, que te la sirven muchas veces y a ti te encanta, y que puedas hacerlo y sigues disfrutándola igual. Este debe ser el deseo y aún más de buscar a Dios y de eh, encontrar su presencia ahí en lo íntimo, de buscar en cada historia como esta el mensaje. Vemos cómo este joven se durmió, y uno no se duerme o de repente, ¿no? Uno lo que hace es dejar a que el sueño o el cansancio vaya tomando control. Y yo los invito a que no permitan eso. No permitan que las ventanas del pecado, de la tentación, los desvíen, los desconcentre. En ese momento Pablo estaba hablando, pero hoy Dios está hablando a tu vida. Y yo sé que muchas veces lo ha hecho, pero tú has estado mirando hacia otro lado. O tú has dejado que esa situación de la cual te hace caer, o esa tentación, o esas amistades, permitan que tú te duermas espiritualmente. Hoy estas palabras las estás escuchando con un propósito. Y es para que no te pase malo de Eutico. O sea, no te puede pasar más. También sabemos que la palabra dice que si 70 veces cayera el justo, 70 veces el Señor lo levantará. Y a mí me ha levantado muchas veces de ese lugar, y sé que lo ha hecho contigo. Pero hoy ya vamos a aprender de esto y vamos a mejorar en esta parte. No vamos a caer sabiéndolo, y hoy con esta palabra vas a entenderlo. El Espíritu Santo va a poner en ti eso. El joven estaba sentado en la ventana rendido. Muchas veces uno está rendido por muchas cosas. Mira, los jóvenes con esta situación tienen mucho trabajo. Trabajos que tienen que ver con su educación, con su universidad, con sus institutos, colegios. Yo sé que tú puedes estar rendido, pero déjame decirte una cosa, que nada te robe el espacio para concentrarte, para deleitarte, para buscar al Señor. Ese espacio que debe ser íntimo, cerrada la puerta, para que busque a tu Padre en lo secreto y para que Él pueda recompensarte en lo público. Pero tú no lo vas a hacer por solo la recompensa. Tú lo vas a hacer porque a Él le fascina la intimidad. Y la intimidad es lo que nos lleva a tener esa relación con el Señor, para no dormirnos. Uno en el cuarto duerme, ¿no? Y uno en la noche duerme. Y los dos versículos que acabo de comentar, el Salmo y el otro, el Salmo habla que en la noche también buscaré y me deleitaré y buscaré y meditaré del Señor, ¿no? Y el otro pasaje dice que en el cuarto, donde uno descansa, donde uno duerme, pues debe buscar de Dios. Esto es un mensaje que se une diciéndonos que aunque en la noche dormamos y en el cuarto tengamos ese espacio para hacerlo, tomemos tiempo de ambos y busquemos del Señor. Este joven cayó como cualquiera de nosotros ha caído. Y nosotros, aún siendo obreros del Señor, caemos. Porque esa es la naturaleza humana. Y hoy estoy aquí para decirles que el Señor me ha levantado y lo va a hacer contigo. Cuando en el versículo 9 dice que Pablo estaba disertando largamente, en el versículo 7 dijo que él habló, se extendió hasta la medianoche. La medianoche, según esto, el día comenzaba a las 6, según el calendario de la época. El del día domingo nosotros, él comenzó a las 6 aproximadamente a hablar hasta la medianoche, o sea, las 12 AM
en nuestro tiempo. Y entre ese lapso, alrededor de entre 6, 5, 4 horas, a Utico le llega el sueño, él cae y él muere. Pablo, cuando el joven cae, dice allí en el versículo 9 que él fue levantado muerto. O sea, hubieron testigos de que él murió. Esto también nos enseña de que mucha gente ha visto que hemos fracasado, que muchos de nuestros sueños murieron, que la gente ha podido ver que en tiempos de nuestra vida parecíamos como muertos. Hoy ven ustedes la obra del Señor en mi vida. Y es una obra que cada día se está perfeccionando conforme a la persona de Cristo en nosotros, el Espíritu Santo. Pero hace mucho tiempo atrás yo andaba como muerto, porque andaba no solo deleitándome en los pecados, que eso nos lleva a estar alejados y a vivir una eternidad muertos, sino que mi vida era como, no tenía sentido. Y la gente me veía y no veía futuro en mí. Y tal vez muchos pensaron, este no pasa de, como dicen literalmente, no pasa de diciembre. Hoy estoy aquí por la gloria del Señor. Y yo transmito este mensaje para que usted pueda saber de que Dios me levantó de quien era yo antes. Algunos conocen mi testimonio y en otra ocasión, para los que no, tendré la oportunidad de comentarles. Cuando yo lo hago es para darle la gloria y la honra al Señor, porque la verdad no me siento orgulloso de lo que hice anteriormente. Espero que tengamos esa oportunidad. Dice en el versículo 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Mira, esta es una actitud poderosa. Y te lo digo porque así, porque me conmueve. Dios es igual con nosotros. Él, cuando nos ve caer, Él acude inmediatamente. Él se echa sobre nuestra vida. En el versículo, perdón, en el libro de los Salmos, capítulo 91, del versículo 1 al 4, lo voy a leer en la traducción de Dios habla hoy, dice lo siguiente: el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarme de las trampas ocultas y las plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. Poderoso, ¿no? Pablo baja inmediatamente desde el tercer piso, ve el muchacho y se echa sobre él. Cuando Dios ve que nosotros caemos, Él no es un humano, pero en espíritu Él siempre ha estado con nosotros. Porque Él nunca nos ha desamparado, nunca nos ha dejado solos. Él nunca nos ha abandonado. Y cuando tú crees y entiendes y sabes que Él está sobre ti, te das cuenta que estás sobre la sombra poderosa del Altísimo. Y te das cuenta que cuando estás bajo la sombra de sus alas, estás seguro, perdón, y la fidelidad de Él te va a proteger por siempre. Exactamente esta historia muestra lo muchas veces que hemos sido Eutico. Hay muchos Euticos por ahí y no lo conocíamos. Caemos. Yo caí muchas veces. Caí en lo mismo o caí en diferentes cosas, pero caí. Y sigo cayendo, la verdad, pero ya con el conocimiento de Cristo y con el amor que hoy Él ha puesto en mi corazón, lo hago menos. Y esto será una lucha todo el tiempo. Y sé que lo será con ustedes también.
Pablo descendió entonces y se echó sobre él, y abrazándole, esta es la actitud que toma Dios con nosotros. Es una actitud de acogida. ¿Cuántos han sentido los brazos del Señor en su vida? Miren, yo vivía antes con un vacío gigantesco, y eso es parte de todo lo que yo viví antes. Pero hasta que no decidí escuchar la voz de Dios, que la verdad es Él el que nos llama, y dejar que Él te abrace, mi vida no cambió. Cuando tú permites que el Señor te abrace, el Señor trae vida. El Señor quita muerte, quita pecado, te lava, te limpia. Y yo soy poco de hablar de mí mismo. Pienso que la palabra es la que debe hablar. Pienso que la palabra es la que expone el mensaje. Pero yo lo he vivido y yo sé que cada uno de ustedes también. Si realmente eres un hijo del Señor, en algún momento has sentido el abrazo de Él. Y mira cómo continúa diciendo aquí. Y dijo, no os alarméis, pues está vivo. Dios está dándonos una palabra de aliento y de esperanza. Siempre que caemos, la gente dice, este está muerto, por eso no se da nada, una vez más cayó. La gente dice lo que en su mente ve, pero el Señor tiene ojos de amor. Y esta siempre es la reacción del carácter de Dios, cubrirnos, levantarnos y darnos un parte de tranquilidad. Mientras que de pronto algunos de nosotros vemos cómo caen otros de nuestros hermanos y solo pensamos está muerto, el Señor está diciendo está vivo. Y yo sé que hoy el Señor va a traer vida a tu vida. Si ya te identificaste con Eutico y lo reconoces como lo he reconocido yo, el Señor va a traer vida a ti. Y cuando a algunos no den nada por ti, el Señor siempre va a darlo todo. Y no importa a dónde tenga que ir el Señor por ti, cuántos pisos tenga que bajar o dónde te escondas, el Señor va a estar siempre a tu lado. Después de haber subido en el versículo 11 dice, después de haber subido y partido el pan y comido, o sea, por fin lo que programaron se estaba cumpliendo, que era compartir esa santa cena. Además comieron a eso de la medianoche, porque dice que más o menos a la medianoche pasó todo esto. Comieron de la santa cena y se alargó la cosa hasta el alba. Mira, cuando pasan situaciones como esta, nosotros en lo natural diríamos que pasó un accidente, diríamos esto termina aquí, no continuemos porque seguramente la gente tiene sueño y esto es hasta culpa nuestra. Pero un hombre como Pablo, lleno del Espíritu Santo, que no está guiado por la carne, continúa. Él aproximadamente a la medianoche sucede todo esto, él baja inmediatamente a como cae Eutico, lo abraza, se echa sobre él, lo abraza, le dice a todos tranquilos, él está vivo, y dice que entonces fueron y comieron, compartieron de la cena, se extendió. Muchas veces usted y yo hemos estado en lugares donde vamos y sentimos lo mismo que Eutico. No nos interesa, qué aburrido, o estás destruido por la ventana. Estar en la ventana también es un símbolo de arriesgarte, porque a unos centímetros tus pies tocan el suelo en cuanto al nivel, al tercer piso, pues te bajas de la ventana y listo, y a unos centímetros está el abismo. Eso es un síntoma de que estás en peligro y no lo vivo venir Eutico, y así somos nosotros. También el estar en la ventana quiere decir como jugar con fuego. Eso es un término que le puedo dar, porque cuando uno juega con fuego se puede quemar, y es exactamente lo que le pasó a Eutico. Bueno, y cuando todo esto ocurre, Pablo, volviendo al tema, él no termina, él continúa.
Él, él es un hombre lleno del Señor y lo que hace es transmitir esa palabra. Él no corta con esas enseñanzas. Muchas veces nosotros vamos a algunos lugares y queremos irnos así rápido, y seguramente lo que el Señor quiere hacer con nosotros es que despertemos de ese sueño y no le permitimos, no dejamos que el Señor haga la obra porque queremos irnos rápido. Y eso pasó mucho tiempo en mi vida. Yo no quería escuchar, yo no quería atender, pero es necesario que nosotros pasemos por todo esto con un propósito, porque es necesario que caigamos en ocasiones. Y no lo estoy llevando, ni le estoy dando licencia a usted para que caiga. Le estoy compartiendo es de que ya lo que pasó tiene un propósito. Y es que tú conozcas y atiendas sobre ese abrazo que te espera. Nosotros podemos ver que el Señor tiene, como lo hace en esta historia Pablo, tiempo para nosotros. Y nosotros estamos pensando en nuestros afanes, el mismo estudio que debemos estudiar y lo debemos hacer bien y debemos brillar en él, pero que también estamos desconcentrados con cosas que, que la verdad no tienen sentido y que nos roba el tiempo. Yo les hablé hace unas 2 semanas atrás sobre esto, ¿no? De que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Eutico andaba durmiendo. En uno de los versículos que les hablé decía que levántate tú que duermes. Es exactamente lo mismo. Eutico se durmió, no puso cuidado. En el versículo 12 dice lo siguiente: y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Y llevaron al joven vivo. La gente pudo ver en el pueblo de Troas y se dio cuenta todo el mundo al día siguiente, o en ese mismo día, domingo a la madrugada, al amanecer, de que Eutico estaba dormido o que estaba descuidado, pero que Dios había hecho algo nuevo con él, le había dado vida. Dice aquí que lo llevaron vivo. Y eso es lo que tú tienes que hoy entender. El final de toda esta historia es un final feliz. A él lo llevaron vivo. Tú tienes que hoy despertar, permitirle al Señor que te abrace para que venga vida a ti, para que tú brilles, pero para que tú recibas esa vida eterna, para que vivas por la eternidad al lado de tu Señor, para que compartas con Él de todo lo que Él tiene para ti, para que puedas tú también ser luz en medio de tu casa, en medio de tu estudio, en medio de tu trabajo, en medio de donde tú vayas, para que tú no seas el que está distraído, sino para que aprendas a despertar a otros. Cada uno tiene un proceso y no podemos forzar eso, yo lo sé, especialmente yo lo sé, pero hoy vas a aprender a despertar. No solo vas a despertar tú, sino que vas a ayudar a despertar a otros. Fueron grandemente consolados. Cuando esta palabra termina de esta manera, yo sé que cuando somos nosotros conscientes de que tenemos que despertar y permitimos que el Señor traiga esa vida a nosotros, nuestra familia va a ser consolada. Porque comenzamos a tener actitudes diferentes y comenzamos a cambiar. Porque el Espíritu trae renovación en nuestra mente y quita lo que no nos sirve. De hecho, tenemos que morir a cosas y en eso sí tenemos que trabajar, a morir a actitudes y a situaciones que tenemos que cambiar y permitir que Dios traiga vida y traiga nuevas cosas, y nuestra familia va a poder ver un joven diferente. Tus compañeros van a ver un joven diferente. Si a ti no te iba bien en el estudio, o tú no eras de fácil entender, o si tú no eras bueno para hablar a las personas, o si tú no eras bueno en algo, el Señor va a cambiar eso
para que todos lo puedan ver. El testimonio de Eutico se propagó, se habló por semanas en trovas. Y yo sé que muchos van a ver eso en ti. En mí lo han visto. Y yo sé que el Señor ha puesto eso en mi corazón porque mi familia, mi papá y mis hermanas pudieron ver eso. Fueron consolados. Cuando mi vida cambió, cuando el Señor hizo ese cambio en mi vida y trajo vida, ellos recibieron consolación. Ellos descansaron. Cuando uno vive una vida desordenada como la viví yo, lo más seguro era esperar a que lo mataron, quedó mal en una silla de ruedas, no sé, o por tanto desorden una enfermedad. Yo les digo que puedo darle la gloria al Señor por esto, porque no he sido yo, ni mi fuerza lo he podido hacer, es que soy una nueva persona. Tal vez mi testimonio no es igual al tuyo, pero sí te puedo decir que Dios va a traer paz al corazón de tus padres y tu familia cuando permites que todo esto ocurra. ¿Sabes? Hoy, aléjate de la ventana. No te duermas, porque si te duermes caes. Y si caes mueres. Y tú no vas a morir. Porque el Señor dice que Él trajo vida y vida en abundancia. Esta ha sido la palabra. Yo sé que ha tocado mi vida y tocará la tuya. Yo te bendigo y vamos a terminar con una oración. Ahí donde estás, cierra tus ojos y entreguémosle esta palabra para que sea sellada en nuestro corazón. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, Señor. Sabemos que tu Espíritu ha hablado a nuestra vida y que tú nos has enseñado una historia que, aunque nueva, es poderosa, Señor. Hoy te pido, Señor, que en nuestro corazón, Señor, se halle como, Señor, el entender esta palabra. Señor, muchas veces hemos sido euticos, Señor, jóvenes que han sido distraídos o que somos vencidos por el sueño, Señor. Espiritualmente estamos dormidos, Señor, en muchas ocasiones. Pero hoy te pido, amado Señor, abre nuestros ojos, Señor. Ilumínanos como esas lámparas que iluminaban mucho en ese salón, Señor. Y no permitas que caigamos, Señor. Y si hemos caído, hoy podamos entender, Señor, de que tú estás ahí sobre nosotros y que nos levantas, que nos abrazas y que nos das una palabra de aliento, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir esta palabra que ha edificado mi vida y que sé que edificará a todo aquel que pueda verla, Señor. Yo te pido que hoy ellos también puedan compartirla a otros, Señor, porque debemos ser luz, Señor. Gracias te doy por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, te doy a ti toda la gloria y la honra. Amén y amén. Así es. Gracias por su tiempo. Espero estar con ustedes una vez más. Y no siendo más, me despido. Que estén muy bien. Dios los bendiga. Hasta luego.